Vamos a conversar ahora con María Aide Segarra. Ella es abogada laboralista, a quien le damos la bienvenida a la Central de Informaciones. Buenos días. Hola, buenos días, Ivana. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Dos temas importantes que han estado o están todavía, por supuesto, en el ámbito de la coyuntura, y es justamente generar liquidez para los ciudadanos en medio de esta pandemia de la COVID-19. Uno de ellos, el 100% del retiro de la CTS, y otro, lo que se debate hoy en el Pleno del Congreso, que es además por insistencia, que es el retiro de hasta 17.600 soles de las AFPs. ¿Qué procedimiento deberían efectuar los ciudadanos en todo caso y cuáles serían las recomendaciones? Sí, bueno, en lo que se refiere a la CTS, el 23 de abril se publicó la ley 31171 que permitía permite a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, independientemente si prestan servicios para una empresa privada o para una entidad del sector público, el retiro del 100% de la CTS que tuvieran depositados en las entidades financieras que han elegido para el ahorro de su CTS. Y eso es bien importante porque recordemos que durante la pandemia se autorizó un retiro de hasta 2.400 soles que empezó a estar vigente en marzo del año pasado, y la idea era que pudiera hacerse este retiro a lo largo de la emergencia sanitaria. La regla previa a esta autorización era que los trabajadores podían disponer por el exceso de 4 remuneraciones brutas. Con esta disposición, que en realidad se emite en una circunstancia en donde muchas familias se han visto afectadas por el COVID y han tenido gastos extraordinarios, se permite liberar el 100%, incluso afectando la parte intangible. Creo que esa es una de las preocupaciones que ha surgido, y lo que esta disposición prevé es que se realicen con la norma reglamentaria que salió publicada el día martes, ¿no? Permite que desde el día de ayer se puedan realizar retiros parciales o totales hasta el 31 de diciembre del 100% de la CTS. O sea, ya no va a haber un monto intangible. Los trabajadores pueden disponer de todo lo que tengan en esa cuenta, y es tan sencillo como hacer una solicitud virtual a la entidad financiera en la cual tienen su CTS, y en 2 días tendrán el depósito en la entidad que elijan para poder disponerla, ¿no? En cuanto a las AFPs, ¿qué tan recomendable, si es que esto se aprueba, porque repetimos, es por insistencia, sería realmente si sería recomendable o no que los ciudadanos retiren ese dinero? Sí, bueno, hay ahí mucha controversia en torno a ese punto, ¿no? Yo creo que se están generando otros mecanismos de liquidez. Creo que tenemos que ver cómo funciona el retiro de la CTS y después probablemente poder evaluar un momento posterior la pertinencia de esta insistencia, ¿no? Porque ya hubo retiros autorizados, ya se han hecho varias, se han dictado varias medidas que han permitido liberar los fondos de la AFP, ¿no? Creo que hay que evaluarlo con un poco más de calma aún. Es decir, para usted todavía no sería lo más recomendable. No, bueno, porque definitivamente estos fondos cubren una finalidad, ¿no? Que es la jubilación, y realmente causa preocupación, ¿no? Que se generen estos mecanismos donde hay dinero saliendo de las entidades y son dineros que están comprometidos también, ¿no? Entonces, sí creo que hay que tomarlo con un poco más de cuidado y escuchar lo que los especialistas en esta materia tienen que opinar, ¿no? Que ya lo han hecho. Ajá. Cambiando un poco de tema, estamos próximos a conmemorar el Día de la Madre, que es el domingo, y en ese sentido quisiéramos saber cuáles son, digamos, la protección que tienen en general las mujeres en el ámbito laboral. Sí, la pregunta me parece súper pertinente. De hecho, creo que a lo largo de estos últimos meses se han emitido diferentes disposiciones que están orientadas a proteger a la madre trabajadora. Hay una modificación bien importante que se hizo al artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la norma que regula el régimen de la actividad privada, y en donde se sanciona con la nulidad el despido de aquellas mujeres que sean despedidas durante el embarazo. Esta norma existe hace muchos años, desde que se emitió el 728, ¿no es verdad? Pero esta modificación es bien importante porque aborda algunos espacios que generaban dudas, ¿no? Primero se dice que se sanciona con la nulidad el despido causado por el embarazo, por sus consecuencias o la lactancia, ¿no? Desde el embarazo, el nacimiento, sus consecuencias o la lactancia, si se produce el despido durante la etapa de la gestación o durante los 90 días posteriores al parto, 90 días. Pero además, esta precisión que se desarrolla en el segundo párrafo de esta norma es bien importante, porque dice que esta regla aplica incluso para las personas en periodo de prueba
y para las trabajadoras contratadas bajo el régimen de tiempo parcial, en donde antes de esta precisión normativa habían dudas sobre si es que era posible concluir un contrato libremente de una persona embarazada en periodo de prueba o con un contrato a tiempo parcial. Ya habían, cierto es, algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de un pleno jurisdiccional de Lima, del Distrito de Lima, en donde se pronunciaban explícitamente sobre que no era igual de cuestionable, ¿no?, un despido ejecutado durante la etapa del periodo de prueba. Ya se decía. Pero creo que hace bien tener una norma que lo desarrolle con este nivel de precisión para que las trabajadoras que se encuentran en esta situación tengan protección. Esa es una primera modificación, la más reciente. Y en octubre del año pasado se emitió una disposición que está vigente durante la emergencia sanitaria y que ayuda a que las trabajadoras que están embarazadas o en etapa de lactancia y que consideran que su trabajo puede ponerlas en riesgo a ellas o a su embarazo y al bebé en la etapa de lactancia, puedan pedir a los empleadores que les den alguna medida que eviten que ellos estén expuestos. Concretamente, los empleadores tienen la obligación de identificar las personas que están en etapa de gestación o en el periodo de lactancia y evaluar si están expuestas, al hacer trabajo presencial, al contagio del COVID. Y si es así... Pero esto es básicamente por la emergencia sanitaria. Así es por la emergencia sanitaria y pueden dar o trabajo remoto o modificar sus funciones o, en última instancia, otorgarles una licencia compensable, ¿no? Esas son las medidas que, digamos, existen, que a lo largo de este periodo se han emitido y que me parecen súper importantes, ¿no? Una última pregunta, María. En todo caso, hemos conocido de muchas empresas que han hecho reducción de sueldo a sus trabajadores justamente por el tema de la pandemia. ¿A una mujer embarazada o en lactancia también se le puede hacer, por ejemplo, una reducción de su sueldo o de un porcentaje de sus remuneraciones? Bueno, recordemos que la reducción de remuneraciones no puede efectuarse en forma unilateral, en ningún caso. Entonces, tampoco en el de una mujer embarazada o en periodo de lactancia. Entonces, si es que la persona está de acuerdo, esa reducción siempre va a ser válida, ¿no? Ahí no hay ninguna limitación. Creo que ahí funciona mucho el acuerdo de voluntades. Yo siempre digo que ese es el mejor camino. Pero sí, no habría ningún impedimento ahí para hacerlo. Ojo, que también es importante que esta modificación a la cual me referí sobre la nulidad de los despidos no descarta la posibilidad de que una trabajadora que comete una falta grave pues sea despedida. Eso no da inmunidad. Esta norma no otorga inmunidad a las madres trabajadoras, pero sí creo que genera un espacio de protección para que no se produzcan despidos sin causa o arbitrarios, ¿de acuerdo? Entonces creo que esa protección es muy válida, pero no descarta lo que tú comentas, ni los acuerdos de reducción, ni un despido con causa. María Aide Segarra, gracias por su tiempo en la Central de Informaciones, abogada laboralista, hablando justamente de las protecciones que hay en el marco legal para las mujeres y esto próximo, por supuesto, al Día de la Madre. Nosotros nos vamos ahora a una nueva pausa en la Central de Informaciones.